Un tramo de escalera con 2 rellanos en una casa modesta de vecindad. Los escalones de bajada hacia los pisos inferiores se encuentran en el primer término izquierdo. La barandilla que los bordea es muy pobre. Con el pasamanos de hierro tuerce para recorrer a lo largo de la escena, limitando el primer rellano. Cerca del lateral derecho arranca un tramo completo de unos 10 escalones. La barandilla lo separa a su izquierda del hueco de la escalera, y a su derecha hay una pared que rompe en ángulo junto al primer peldaño, formando en el primer término derecho un entrante con una sucia ventana lateral. Al final del tramo, la barandilla vuelve de nuevo y termina en el lateral izquierdo, limitando el segundo rellano. En el borde de este, una polvorienta bombilla enrejada pende hacia el hueco de la escalera. En el segundo rellano hay 2 puertas, 2 laterales y 2 centrales. Buenas tardes, amigos, amigas, junta directiva y demás presentes en este salón de actos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada Dolor, Verdad, Redención y Esperanza, el Teatro de Buero, a cargo de don Antonio Iniesta Galván. Lo que acaban de escuchar es la contextualización del primer de los 3 actos que compone la obra teatral Historia de una escalera, obra con la que Buero Vallejo, el autor y el protagonista principal de la conferencia de hoy, debutó en el mundillo del Teatro de Madrid en el año 1949. Una obra que terminó marcando un antes y un después en su trayectoria profesional, ya que unos meses antes obtuvo el premio Lope de Vega. Historia de una escalera no solo supuso el salto a la fama de Buero Vallejo, sino que además supuso un cambio de perspectiva en el teatro que se hacía hasta el momento de su publicación, pues con esta obra Buero Vallejo llevó a los escenarios los problemas cotidianos, contemplados en su más honda dimensión, por lo que la apariencia realista y la crítica social de sus obras están dotadas de un simbolismo muy marcado. Y es por este motivo que hemos traído hasta aquí al segundo protagonista de hoy, don Antonio Iniesta Galván, quien, habiendo dedicado gran parte de su vida a la filosofía, la medicina forense, la psicopatología y la docencia, se doctoró en Filología Hispánica con la tesis La ausencia de esperanza en el teatro de Antonio Buero Vallejo, en el año 2000, de la que más tarde publicó el libro titulado Esperar sin esperanza, el teatro de Antonio Buero Vallejo, quien nos guiará a lo largo de toda la conferencia en la búsqueda de la esperanza en la trayectoria teatral de Buero Vallejo. Aunque antes de comenzar con la conferencia de don Antonio Iniesta, quiero detenerme unos segundos para felicitar a la Junta Directiva, a los socios y a los colaboradores por la gran labor cultural y social que desarrollan con cada actividad que promueve ALUEX. También quisiera recordarles que por el correcto desarrollo de la conferencia y por el respeto al conferenciante, los teléfonos móviles y los smartphones deberán permanecer en silencio o apagados. También aprovechar este momento para informarles de que si les gusta la conferencia de hoy, pueden volver a disfrutar de ella tantas veces como deseen, visitando la página web de la Diputación de Albacete en www.dipualba.es o en la página web de ALUEX en www.aluexalbacete.com. Sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a don Antonio Iniesta Galván y a su conferencia titulada Dolor, Verdad, Redención y Esperanza, el Teatro de Buero. Dicen que soy un médico especialista en Buero. Yo les diré lo que soy. Habito un modesto edificio intelectual, iniciado en las postrimerías de mi adolescencia, en la década de los 50 y en la ciudad de Salamanca, mientras observo la tumba de Unamuno, con el cansancio de su agonía, con la esperanza en el pecho del Padre Eterno, misterioso hogar. Allí estudio filosofía, una filosofía cartesiana postescolástica propia de la austera Salamanca de mis tiempos, que intentaba explicar, perpleja y desesperada, por qué 2 guerras mundiales solo habían servido para hacer sitio a la superpoblación, ante lo que los existencialistas franceses solo respondían con la náusea o la angustia, cómodamente sentados en su barrio parisino, frente por frente de Notre Dame, Sena por medio. Y a pesar de mi irracionalismo, esa misma angustia por un mundo tan desquiciado me condujo a Kierkegaard,
el misógeno amargado por la culpa original, el filósofo de la angustia. No sabía yo bien hasta qué punto me marcaría y aún me amargaría ese viaje. Cuando me vine a dar cuenta, el hombre y su culpa heredada me habían abocado al mundo del enfermo. En su entorno, mi enconcertamiento racionalista me metió en la endocrinología, aparte de la bioquímica hormonal y de la medicina legal. 3 especialidades perfectamente inconexas, fundamentalmente bioquímicas, cuando no sometidas al frío análisis de los tribunales de justicia, cuyo estudio ocupó 12 años de mi vida, que yo di por bien empleados porque, eso pensaba al menos, me pondrían a cubierto de las miserias humanas en las trincheras del dolor. Y me equivoqué. Buero ya lo había dicho en el año 64 con su doctor Balmy. En medicina me iba a importar sobre todo la persona concreta que llegara a mi consulta con los ojos húmedos y el corazón agitado, y a quien no solo tendría que curar con mi ciencia, sino con mi vergüenza y con mi piedad. Pero yo no lo supe hasta 12 años después, cuando muerto Franco pudo al fin estrenarse la doble historia de este doctor. 12 años son muchos años y las biografías personales tienen difícil marcha atrás una vez iniciadas. Edificio intelectual, bien que modesto, he llamado a la casa que habito. Rotundamente no es así. Sin tabiques, casi sin estructura y desde luego sin ilusión por terminarla. Tan solo es un proyecto tan en ciernes que nunca ya, ahora lo sé, llegará a construirse. Pero quizá como proyecto no sea tan malo. Mundo clásico, Unamuno con su agonía, Descartes con su razón, Kierkegaard con su angustia. Con similares mimbres y mayor penosidad, construía Buero por entonces, década de los 50, su dramaturgia, edificio emblemático de la cultura y la ética del siglo XX en España. Es cierto, muchos de nosotros no terminaremos el proyecto ilusionante de vida que soñamos en las luminosas noches de adolescencia, asomados ya al balcón de nuestra existencia adulta. No lo terminaremos. Yo no lo terminaré. Pero nos queda la inquietud, el ardor y el anhelo, lo que con toda seguridad Buero consideraría suficiente. ¿A qué viene todo esto? Pues para justificar la causa de mi presencia en este estrado. Ahí van, si para algo valen, los motivos. He tratado a miles de hombres de toda condición y en todas las circunstancias, penosas siempre. He chapoteado literalmente sangre joven e inocente y no en las carreteras. He visto todas las patologías conductuales y aberrantes que se puedan imaginar, también las inimaginables. No tengo, pues, ninguna expectativa razonable de fe en el género humano. Con todo, fue la insultante felicidad de los ganadores y los sanos frente a los perdedores y a los enfermos lo que 30 años después, ya no hoy, me mantenían perplejo ante el problema mal resuelto del dolor gratuito en seres sin culpa. Con mis años, confieso que no puedo soportar telediarios con noticias de delitos pederastas. Yo, que los vi en directo cuando todavía no salían por la tele. A riesgo de ser mal interpretado, creo que mi currículum profesional me autoriza a decir,
invirtiendo los términos de una afirmación bueriana respecto al teatro, que me ha gustado ser médico, pero me arrepiento de haberlo sido. Y desde luego no lo volvería a ser. Muchos se escandalizarán. Solo he sido un hombre atareado en levantar demasiadas camas, demasiados hombres desfallecidos, demasiadas noches, demasiado alto el precio. Y nada más, solo eso soy. Un hombre normal, convicto de fracasos como tantos otros. Mis conocidos sé que lo llaman éxitos. ¿Qué se habrán hecho ellos de mis noches de insomnio? ¿Qué sabrán de mis decepciones? Todo ello y varias protestas coronarias que han puesto plazo corto a mi vida justifican tal convicción. Tuve por ello que volver a mis orígenes, y entre estos al autor obsesionado con el castigo trágico del inocente, y sin ninguna necesidad profesional, económica ni de prestigio social, me eché en brazos de la obra de Buero, buscando respuestas en un autor cuyas tragedias me prometían verdad, con dolor y esperanza, y fe en la vida. Encontré verdad y dolor, pero no la esperanza trágica ni la fe. Y así lo dije en mi tesis doctoral. Al fin tanta sangre chapoteada, tanta muerte inexplicada, tanto dolor junto al hermano doliente, mi perplejidad en suma, no eran poses mías, lo cual aclaraba muy poco, pero avivaba nuestra gastada sensibilidad. Dije que decía Buero. Tengo el dudoso honor de negar precisamente aquello que es intocable en Buero y que todo el mundo acepta. No veo por ningún lado la radical esperanza que subyace en su teatro trágico. Fíjense si no en la opinión del, para mí, mayor experto en la obra de Buero, el profesor Ricardo Domènech, en 1975, a propósito de Historia de una escalera. Decía: los que tachan la obra de pesimista son personas incultas, poco habituadas a frecuentar libros. Una noche cenando, recibido ya mi libro, me preguntó por qué no lo había llamado para formar parte del tribunal de mi tesis. Le recordé su afirmación del año 75, en que llamaba analfabetas a personas como yo. Me apretó el brazo con cómplice sonrisa. Por su cariño quedé en deuda con él y murió sin poder pagársela. No fue mi inquietud de lingüista, sino mi ya lejana formación filosófica y el diario bregar con el dolor los que me acercaron a la obra de su tan ilustre paisano. Quiero que ustedes y yo nos asomemos a ella desde nuestra propia vida, más veces doliente que feliz, pertrechados solamente de nuestra humana inquietud. No nos avergüence proyectar una unamuniana mirada llena de curiosidad que busca en la obra literaria de un hombre comprometido claridades que iluminen parcelas de nuestra propia y personal oscuridad. Manuel Alvar, maestro de todos nosotros, y cuyo sillón T mayúscula lo ocupa ahora en la Academia Pérez Reverte, afirma: el filólogo se queda en la superficie del texto, pero si es más que filólogo descubrirá el hondón donde todos los hombres se igualan, el alma descarnada. Entonces poseerá esencias y no contingencias, verdades y no falacias. Eso decía Alvar. Convivo casado con una intelectual que ha hecho de estas afirmaciones su Biblia, y como filóloga, tiempo a que posee en el hondón de su alma verdades esenciales y no falaces contingencias.
Yo, en cambio, soy menos que filólogo a pesar de mis títulos, pero no deja de atraerme la posibilidad de llegar, con su ayuda y la de ustedes, al alma descarnada de los hombres que Buero crea. Antonio Buero Vallejo nace en Guadalajara un viernes 29 de septiembre de 1916, día, por cierto, que debería ser el Día de la Región en Castilla-La Mancha, es un decir. Sus dos hijos más preclaros, Cervantes, manchego de adopción, y Buero, nacen precisamente ese día, aunque en años distintos, claro está. Es hijo del gaditano Francisco Buero García, capitán y profesor de cálculo matemático de la Academia Militar de Ingenieros, y de la alcarreña Carmen de Jesús Vallejo García. Guadalajara es el feudo entonces político de un liberal romanones que en ese otoño de 1916 preside el Consejo de Ministros y que acaba de rehusar entrar en guerra con los aliados. Buero abre los ojos a una España de rodillas tras los vergonzantes acuerdos de París de 1898 y con una gran revolución pendiente que la lleve al siglo XX. 6 estamentos estructuran la sociedad entonces. La aristocracia económica tras la repatriación de los grandes capitales coloniales. Los más viejos del lugar recordarán sin duda un cierto banco que se llamaba Hispanoamericano, por ejemplo, o la existencia de las tiendas. No, ninguno de ustedes lo recuerda, son jóvenes. Las tiendas de comestibles que se llamaban ultramarinos y coloniales. No me digan que hay alguno más viejo que yo aquí. La segunda instancia de la España de entonces es la aristocracia de la nobleza. El 2% de la población posee el 50% del terreno cultivable de España. No se escandalicen. En el 2020, el 1% de la población actual controla el 83% de la riqueza mundial. ¿Cómo se les queda el cuerpo? La tercera instancia, la Iglesia, sin patrimonio tras la desamortización, pero con todos sus privilegios. Y el ejército, humillado por las decisiones coloniales del poder político, que vuelve su vista a África. Estas 4 instancias forman una de las 2 Españas de Antonio Machado. Las 2 instancias restantes son la generación del 98, intelectuales de muy diversa ideología, que solo coinciden en la necesidad de organizar un país basado en la libertad, en la cultura, laicismo y en la justicia social. Finalmente, la clase trabajadora. 7 millones. 1 millón de industriales, 1 millón de funcionarios y de servicios urbanos y 5 millones de campesinos. En una población de 20 millones hay que suponer que los 7 millones de trabajadores son en su mayoría varones, lo que significa que existen otros 7 millones de mujeres y unos 6 millones de niños, un poco disminuidos por la gripe del 18, etc. La mayoría de la mujer trabajadora pertenece al campesinado, aunque no he encontrado encuestas fiables de la situación de la mujer rural en aquellos tiempos. Entre las trabajadoras urbanas, el 50% se dedica al servicio doméstico, muchas de ellas procedentes del campo y en muchos casos sirviendo en casas de los amos del propio campo, y ustedes saben que es verdad. Y solo el 20% de ese contingente urbano se dedica a la industria en labores apropiadas a la mujer, telares, labores de tabaco, etc. En todo caso, llama la atención la fuerte presencia de la mujer en la industria de aquellos tiempos. Recuerden como anécdota la famosa primera secuencia de cine de la historia,
filmada en marzo de 1985. He traído la película, son 46 segundos, pero aquí no funciona. Recuerden ustedes, la habrán visto 1000 veces, la salida de las obreras de la fábrica de placas de fotografía que Lumière padre tiene en Lyon. Son 46 segundos solamente. Y como recordarán, porque se han visto muchas veces, yo quería tirarme el pego aquí de ponerla, pero esto no va. Como ven, casi todas las personas que salen son mujeres. Y estamos en marzo de 1895. La neutralidad de España en la Primera Gran Guerra es aprovechada por la oligarquía financiera para exportar con inmorales márgenes de ganancia, lo que provoca en el interior la subida simultánea de productos de primera necesidad. En los 2 años desde el inicio de la guerra del 14 hasta el 16 en que nace Buero, el trigo sube un 62%, los garbanzos un 70%, 2 años, en España. El arroz un 90%, la gasolina un 130% y las plantas y las patatas un 1000%. En aquellos momentos sí que es cierta la afirmación de que los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Así es la decepcionante situación de España cuando Buero nace. Déjenme acercarme un instante a la figura del capitán Buero García, cuya importancia decisiva en el Buero entero estamos lejos de desdeñar. Francisco Buero García es militar en tiempos de la monarquía, cuando la oficialidad se reserva a la aristocracia social o a su equivalente económico. Y Buero García no es ni lo uno ni lo otro. Pero acaba de crearse por el hecho de la revolución industrial el arma de ingenieros. Para su ingreso en la academia se exigía la posesión previa de títulos técnicos civiles. De hecho, estos cuerpos tenían tal nivel técnico y científico que estaba prohibido todo ascenso por méritos de guerra. Recuerden, por ejemplo, que la primera mujer ascendida a general en la historia del ejército español, qué curioso, que ha sido una coronel de ingenieros, o lo que es lo mismo, una científica que además es militar. Hoy día está pasando con el Ejército del Aire y ustedes lo tienen muy cerca y no sé si tienen auténtica conciencia de lo meritorio que es en una ciudad como Albacete que esté eso. Y me refiero a la base de los Llanos, compuesta por científicos que programan ejercicios con sofisticados instrumentos de cientos de millones de dólares, programas que son llevados a cabo por auténticos atletas con organismos que resisten impensables fuerzas de gravedad y aceleración, con un equilibrio mental y frialdad fuera del alcance de seres normales. Por eso, además, tienen que tener, sin excepción, los pilotos menos de 40 años. Los hombres de los Llanos empezaron como soldados. Ahora son científicos y ejecutores de arriesgados programas, por el que pagan además, con sobrada generosidad, un alto precio, porque en el fondo siguen siendo soldados. Decíamos que el capitán Buero es profesor de cálculo matemático en una academia militar de tan alto rigor científico. Es más que improbable imaginar en Madrid al ya comandante Buero exaltado por ideales patrioteros y menos contra el poder legítimo y menos aún por medio de la violencia. 8 meses antes de su muerte, Antonio Buero, de la muerte del hijo, Antonio Buero recordará a su padre como la persona que más ha influido en su vida, reconociendo que mi vida y mi obra siguen siendo fieles a esa idea de justicia y de rectitud que nos inculcó mi padre. Esto hace más inexplicable su ejecución y más explicable la permanente perplejidad en la que Buero vivió su personal reacción al linchamiento de su padre. Buero recuerda con amargura contenida su bondadosa imagen
inclinada sobre su mesa de despacho, de donde los demócratas antifascistas los sacan un día de 1936 para no volver más. Bajo la sospecha de colaboración con los africanos, es fusilado sin juicio el 7 de noviembre de 1936 en Paracuellos del Jarama. Nunca se confirmó oficialmente su muerte, simplemente había sido trasladado de prisión. Nunca se encontró su cadáver. Posteriormente se ha tenido acceso a una lista que confirma que el comandante Francisco Buero García fue asesinado en Paracuellos del Jarama tras una saca de la cárcel de Porlier. Fue, dice Buero, mi mayor tragedia familiar, la del asesinato en la zona donde yo hice la guerra del hombre sin culpa, recto y bueno que me engendró. Los crímenes y sobre todo el que tan directamente hirió mi corazón me impusieron un terrible problema de conciencia mal resuelto. Y tan mal resuelto, pienso yo. Menos de 3 años después de aquel crimen, ya terminada la guerra, su hijo Antonio Buero es detenido por colaborar con el bando responsable de esta muerte. Son las contradicciones del ser humano que hacen de la persona de Buero auténtica persona, aunque parezca otra contradicción. No me fiaré nunca de quien presuma de coherencias y lealtades inamovibles. El Buero que apenas alcancé a conocer poseía pocas certezas. Solo le conocí un insobornable sentido de la ética. A pesar de los crímenes y de otras cosas de sus correligionarios que él no comparte, por supuesto. Muchas oportunidades habría después y un alto precio tendría que pagar en innumerables ocasiones por su insobornabilidad. Miren ustedes cómo publicó el insuperable e insobornable New York Times la noticia de su muerte, la de Buero autor, escrita por el gran Alan Reading, redactor jefe de cultura del New York Times para Europa. Antonio Buero Vallejo, con 83, escritor y disidente durante la dictadura de Franco, por Alan Reading, mayo 6 del año 2000. Es el sábado siguiente a cuando muere Buero. Dice el New York Times, pero sus ambiciones literarias, se refieren a las de Buero, fueron interrumpidas cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936. Su padre fue inmediatamente detenido y ejecutado por las tropas de Franco, provocando que el joven chico se uniera al ejército republicano. ¿Qué les parece? El New York Times. Dicen que la fake news. Terminado el bachiller, Buero ingresa en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Cursa con normalidad los 2 primeros cursos de Bellas Artes, hasta que estalló la guerra civil, dice Buero, que tantas cosas truncaría. Durante la contienda se afilia al Partido Comunista, del que más tarde se separará por motivos que nunca dijo, pero que muchos intuimos. El fin de la guerra civil lo coge en Valencia, desde donde es devuelto como un soldado raso más a su casa, con la obligación de presentarse periódicamente en el gobierno militar de Madrid, orden que no cumple. Además, colabora con el Partido Comunista por su facilidad para el dibujo, falsificando pasaportes. En una redada es denunciado por un compañero al que torturan, circunstancia sobre la que tratará una de sus futuras obras, La Fundación, en la que precisamente lo justifica y lo comprende sin reservas. En consecuencia, apenas 2 meses después de terminada la guerra, es detenido y con poco más de 22 años, un crío, es juzgado y condenado a muerte.
pasa por distintas prisiones. Sus penas se van conmutando hasta que 7 años después, en marzo del 46, sale del penal de Ocaña en libertad condicional y vigilada y con pena de destierro. Fija su residencia en Carabanchel Bajo, que entonces no era Madrid, lo que le permite pasar el día en la capital. Había entrado en cautiverio como pintor, sale escritor. Con ocasión del Premio Miguel de Cervantes 1986, declara lo muy profundamente que influyeron aquellos años en su vida. Ya que no me hundieron, afirma, considero aquellas tremendas experiencias como impagables y fortalecedoras. En agosto del 46, 5 meses después de su salida de la cárcel, redacta en una semana su primera obra, En la ardiente oscuridad. Al terminarla, afirma, ya sabía que tenía que escribir teatro. Y así lo hace. Un año después escribe Historia de una escalera y en 1949 el Ayuntamiento de Madrid recupera el Premio Lope de Vega, que no se convocaba desde 1934. Animado por los amigos de tertulia, presenta estas 2 obras al concurso. Y el 13 de junio de 1949, día de su santo, le comunican que acaban de concederle el Premio Lope de Vega de Teatro por su obra Historia de una escalera. Mi estupefacción no tuvo límites. Cuenta él que fue su reacción. El premio estaba dotado con 10.000 pesetas y su estreno en el Teatro Español. No nos detendremos en los apuros que pasó el jurado cuando abrieron la plica y se supo que era un convicto en libertad condicional y encima rojo. Pasa el verano y sin contar con Buero deciden representarla durante las 2 últimas semanas de octubre como relleno entre el Hamlet de Pemán y el intocable Tenorio del Día de Difuntos, que los mayores que yo de aquí sabrán que antes eso iba a misa. A primeros de octubre, Buero se entera por la calle de que han empezado los ensayos. Al día siguiente se presenta en el teatro y Luca de Tena, el director de la obra, se disculpa porque no sabían su dirección para avisarle. A Buero no lo conocía nadie, salvo la policía política, claro. Con escasos ensayos y en principio como relleno para solo 2 semanas, se estrena Historia de una escalera en el Teatro Español. El resto es historia. Ante el éxito se tiene que suspender la reposición del Tenorio, motivo por el que tildarían a Buero de capitán Centella, por haberse cargado a don Juan. El caso es que la noche del 14 de octubre de 1949, en el entrañable recinto de la Plaza de Santa Ana de Madrid, comienza la historia del teatro español contemporáneo y nace el mejor dramaturgo español del siglo XX, paisano de ustedes, hasta hoy. No sabemos si sería debido al éxito, pero el caso es que una semana después el ayuntamiento se reúne y eleva la cuantía del Premio Lope de Vega a 25.000 pesetas, pero para los años siguientes. A partir de entonces se suceden casi a 1 por año los estrenos de sus obras, En la ardiente oscuridad, La tejedora de sueños, Madrugada. En el 54 el Ministerio de Información y Turismo, porque vean las contradicciones de entonces, prohíbe el estreno de Aventura en lo gris. Y 2 años después, en el 56, el mismo ministerio le concede el Premio Nacional de Teatro por Hoy es fiesta. En el 57 se le vuelve a conceder por cartas boca abajo, sigue sin autorizarlo de Aventura en lo gris. Y en el 58 se le vuelve a conceder por Un soñador para un pueblo. Vienen después Las Meninas, el concierto de San Ovidio, etc. En 1963, Buero estaba en la cumbre de su prestigio como autor. Casado con la actriz Victoria Rodríguez, acaban de nacerle sus 2 hijos, Carlos y Enrique, y no pertenece a ningún partido
ni activa ni clandestinamente. Se le había nombrado miembro del Consejo Superior de Teatro, aunque él lo rechazó. Era un autor respetado en lo cultural y tolerado en lo político. Conocido en el resto del mundo, se le había autorizado por fin a salir de España. Había estrenado sus obras más emblemáticas con indiscutible éxito. Tenía, en fin, 2 hijos recién nacidos y una madre agonizante que moriría ese año. Y en 1963 firma sin necesidad la célebre Carta de los 101 intelectuales en las que se piden explicaciones al gobierno por el trato dado por la policía a los mineros de Asturias en huelga. No tenía ninguna necesidad, pero firmó y recibió contestación. No volvería a estrenar una sola obra en 4 años. Aguantó hasta 1966, en que sin dinero para poder comer, consigue una tournée de conferencias por universidades de Estados Unidos. Por fin, en el 67, volverán los estrenos, empezando en octubre con El Tragaluz. En su sesión del jueves 28 de enero del 71, la Real Academia Española lo elige miembro para su sillón X mayúscula. Lee su discurso de ingreso el domingo 21 de mayo del 72. Yo estaba en Madrid, no fui. Justo mientras un loco aporrea martillazos la piedad de Miguel Ángel del Vaticano. En el 80 recibe de nuevo el Premio Nacional de Teatro al conjunto de su obra. En el 86 es Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, otorgado por primera vez a un dramaturgo. 6 meses antes había muerto en accidente su hijo pequeño, Enrique. Es Premio Nacional de las Letras Españolas. Premio durante muchos años de Teatro El Espectador y la Crítica, Medalla de Oro en Bellas Artes por el Estado español y por múltiples instituciones y universidades. En el 97, apenas 3 años antes de su muerte, la Universidad de su tierra le concede por fin su Medalla de Honor. La región se le había concedido 10 años antes. Sin contar el siglo XXI, no conozco en todo el siglo XX ningún autor español artístico, literario o científico tan laureado, y todo ello en circunstancias sociales y políticas de muy diversa índole, ante las que además siempre manifestó sus personales preferencias. Y se trata de un dramaturgo, no es un científico, ni un premio Planeta, ni un Nobel, ni un Oscar, ni un actor famoso, ni título universitario tiene. Recuerden que solo cursó dos años en la Academia de San Fernando. 30 obras constituyen su único patrimonio, pero en todas ellas, en todas, está todo lo que Buero es, con su compromiso, con su verdad, con su honestidad, con su esperanza desesperada y trágica, también con sus contradicciones. Es el Buero de cuerpo entero. A pesar de que entre las 3.500 páginas de sus obras completas, 1.500 pertenecen a los géneros que ustedes ven aquí, de lírico y épico, es decir, poesía, artículos y ensayos, la obra literaria de Buero pertenece esencialmente al género dramático y dentro de este a la tragedia. El género dramático se acepta que es una invención del pueblo griego. En concreto, el profesor Lázaro dice que es del año 535 a.C., con ocasión de las celebraciones en honor de Dionisos. Lo dudoso es el año, que fueron las celebraciones del dios Dionisos, es cierto. Dionisos en griego es el dios Baco en Roma. El dios que aparece urgiéndonos al goce de la vida, con la liberación de los instintos, en comunión con la naturaleza que un año más brota con toda su sensual lujuria en el mundo vegetal y animal. Se celebraban en marzo
y el cristianismo las sustituyó por la Cuaresma, aunque el pueblo se encargó de celebrarlas en febrero, los carnavales, o en abril, en las fiestas de primavera. En la propia Grecia clásica aparecería más adelante la reacción pendular contraria a las fiestas dionisíacas por medio del dios Apolo, con la exigencia del equilibrio y la moderación apolínea frente al desenfreno dionisíaco. De las celebraciones en honor de ambos, Dionisos y Apolo, nacerían los dos géneros fundamentales dramáticos, la comedia, dionisíaca y festiva, y la tragedia, equilibrada y apolínea. Por eso los géneros dramáticos son la tragedia y la comedia. El drama es un género que el mundo griego no conoció y que se añadió más tarde. Incluso Aristóteles, en el capítulo 6 de su Poética, cuando está hablando de la tragedia, habla de tragedias con final feliz, medio no se quiere mojar, que si sí, que si no. Puede ser que con el tiempo a esas tragedias, porque Aristóteles exigía que a las tragedias el héroe tenía que ser buena persona y morir. Y había algunas tragedias en las que el héroe no moría. A eso posiblemente se le llamaría drama. Buero no admite discusión en esto. Todo su teatro es trágico. El concepto de tragedia sigue siendo más o menos matizado el dado en el siglo IV a.C. por Aristóteles. Dicho en términos actuales y más del gusto de Buero, la tragedia es una representación de la incógnita del hombre en su devenir existencial. Hombre perdido y sujeto a la inseguridad y al capricho del destino, nacido para sufrir por el solo hecho de haber nacido. Representación que debe provocar en el espectador temor sagrado ante el destino que deparen los dioses y piedad ante el dolor humano. Temor y piedad que lo conducirán a lo que Aristóteles llama catarsis, que no es sólo una depuración o limpieza de nuestro interior, sino la urgente necesidad de aliviar el dolor del inocente. La tragedia es, pues, una representación protagonizada por seres de carne y hueso, humanos al más puro nivel, cargados con la angustia por el destino inevitable del que nacen dotados y del que muy difícilmente se podrán librar. Y si un teatro trágico no provoca esta conmoción en el espectador, o no es teatro trágico, o el espectador no pertenece al estrato superior del ser humano. A diferencia de la tragedia, la comedia sería la narración de hechos de la vida diaria de la gente sencilla, tratados con humor y con final feliz. Su finalidad es provocar la risa y la distracción del espectador. De todos modos, en la práctica, hoy ya no se siguen de forma estricta estos criterios. Nos podemos encontrar con obras que se subtitulan comedia dramática, lo que sería contradictorio en sus propios términos. El propio Buero, que dice que todo su teatro es trágico, solo subtitula a 3 de ellas con tal nombre, y tiene 30, aplicando distintos términos al resto de sus obras. Una de sus más claras tragedias, Hoy es fiesta, lleva el subtítulo de tragicomedia. Pero a pesar de todas las clasificaciones que se han intentado hacer, él solo admite el carácter trágico para todo su teatro, aunque digamos que puede ser teatro realista, otro simbólico, otro de ficción, otro histórico, otro con intenciones políticas. En definitiva, más que de teatro de tragedia, deberíamos hablar de sus obras como teatro de carácter trágico. Se apelliden comedias, fábulas, cuentos, sueños, fantasías, dramas o tragedias. Fíjense
teatro es una clasificación, se han hecho 10.000. Yo hice la mía, que para eso soy yo, y puedo votar y todo eso. O sea que historia de una escalera, madrugada, hoy es fiesta. Las cartas boca abajo le llama tragedia española en 2 actos. Sin embargo, su obra más conocida, Historia de una escalera, le llama drama. A madrugada, tremenda, le llama episodio dramático. Hoy es fiesta, le llama tragicomedia. Incluso a la profesora Sanabria, en sus clases en la Universidad de Murcia hace 50 años, ocupación que cambió, parece que por amor, por otra de menor entidad en un instituto de secundaria de una ciudad entonces con más que improbable futuro universitario, defendía y defiende y discute conmigo la existencia de una dramaturgia sin distinción neta entre tragedia, drama y comedia. Una dramaturgia en que puede coincidir en la misma obra caracteres de los 3 géneros dramáticos, aduciendo como ejemplo una de las obras españolas más significativas a caballo entre los siglos XV y XVI, en 1499, más a caballo no se puede estar, que es la tragicomedia de Calisto y Melibea, por otro nombre, La Celestina, en la que aparecen enlazados hechos de carácter cómico, con sucesos dramáticos y con resultados trágicos. Por supuesto, también sucede eso en las del siglo de oro, un siglo que curiosamente, y es un honor, en España duró casi 200 años. Además de estas 30 obras que pueden ver, hemos dicho el teatro realista, hay otro simbólico que es En la ardiente oscuridad, una extraña armonía en la que, siendo bueno, no admite distinciones. Dice que todo su teatro es trágico y realista, con ribetes simbólicos unas veces, pues puede ser, pero con teatro de ficción en el que a la vez hay una subdivisión con predominio de ficción, con predominio fantástico, con presencia de lo onírico, con excusa histórica. Luego hay un teatro histórico con Las palabras en la arena, La tejedora de sueños, que es sobre la vuelta de Ulises y Penélope, Un soñador para un pueblo, que es sobre Esquilache, el famoso Las meninas y el famosísimo Sueño de la razón sobre Goya. Y luego está el teatro político, del que pues 2 lo tuvieron prohibido, Aventura en Logrín no sé cuánto tiempo, y La doble historia del doctor Balmy no se pudo, se hace en el 64 y se estrena 2 meses después de que muera Franco. Franco muere en noviembre del 75 y esto se estrena el 28 o 29, quiero recordar, de enero del 76, La doble historia del doctor Balmy. La fundación se estrena en el 63, pero bueno, ya era el tardofranquismo. Y Jueces en la noche se estrena ya en la democracia. O sea que, además de estas 30 obras, hay otras 2 obras no conocidas. Una es la segunda obra que escribe entre En la ardiente oscuridad e Historia de una escalera, que se llama Historia despiadada o Victorina, y otra que escribe en el 48, inmediatamente después de La escalera, con el título Otro juicio de Salomón. Ambas fueron destruidas por el autor sin darlas a conocer. Entre las 30 conocidas ya, hay 2 que no han sido representadas. El terror inmóvil, porque se negó, y Mito, que es un libreto para una ópera que escribe en 1967 a petición de un famoso compositor para hacer una ópera. Versa sobre el Quijote, luego el compositor no hizo la música y no se estrenó la ópera llamada Mito. ¿Qué características reconoce Buero en su teatro? Es un teatro trágico sin excepción.
Él mismo lo afirma con poco más de 30 años. Dice, íntimamente es un intento de arte, cargado de la cruda y real sinceridad a que nos obliga nuestra hora. Estamos hablando de 1949. Dando valerosamente la cara a los problemas con toda la piedad que nos sea posible, pero sin temer al amargo escondido en las cosas, porque la fuerza del teatro está en las pasiones y en la vida, más que en las ideas o soluciones, en sugerir y conmover, más que en afirmar. Y esto solo es posible, según Buero, mediante el teatro trágico, que al enfrentar al hombre con la incógnita de su destino y con el dolor de sus semejantes, produce su ennoblecimiento. La tragedia, dice Buero, es por ello el género más moral, porque empuja al hombre a afrontar y modificar su destino, sin importarle el amargo de las cosas. Nos propone conservar el optimismo sin negar ninguna negrura de la vida, pero nunca sin que los personajes hayan llegado por el dolor a la verdad. La tragedia es un relato arrollador pero lúcido, que une a los espectadores en una emoción común, llevándolos a una actitud crítica que les obligue a cambiar sus vidas y las de sus semejantes. Escribo para comunicarme, dice Buero. Busco el asentimiento de los otros. Busco ayudarlos y ser ayudado por ellos, entenderlos y que me entiendan. La posibilidad de llegar juntos a un mayor entendimiento de todo. La verdad de Buero es, en definitiva, el hombre angustiado de Kierkegaard, que apenas soporta la carga de su libertad personal y de la culpabilidad de su especie. El hombre unamuniano de carne y hueso, el hombre histórico de Ortega, aprisionado por sus circunstancias concretas y expuesto por ellas a la dignidad de la libertad y al riesgo del error y de la muerte. La muerte como condición para acceder a la verdad. Mas para esto hay que echar mano de Unamuno. Y Unamuno creía en Dios, pero Buero, que creía en Unamuno, no creía en Dios. Por eso afirmé, y en ello sigo, que en el teatro de Buero lo más que hay es un desesperado anhelo de esperanza, pero ni siquiera un resquicio de ella. Por ello puse a mi libro sobre su teatro el título de Esperar sin esperanza. La segunda característica de Buero es el tiempo. Junto al ser humano, el tiempo es una de esas parcelas, el tiempo con la sensación de fugosidad y perecimiento que nos da nuestra condición de ser temporales. 11 de sus grandes obras no pueden entenderse sin la presencia del tiempo. Y en concreto Madrugada, el tiempo preside, juzga y tiraniza el transcurso de la acción con la coincidencia absoluta del tiempo escénico con el tiempo real de un reloj que preside el escenario. 1 hora y 3/4 exactos y asfixiantes se concede la protagonista, Amalia, para encontrar el sentido auténtico a su vida. Una partida contra el reloj, dice Buero, que ella misma ha tramado con cartas de muy dudosa probabilidad en la mano. ¿Recuerdan ustedes la película Solo ante el peligro? En que el tiempo coincide con lo narrado, pues Madrugada, preciosa, agobiante, liberadora, Madrugada es así, 1 hora y 3/4, y además con el reloj que preside toda la obra. La tercera característica es la presencia de lisiados o tarados. Como dice Domenech, el número de lisiados o tarados física o psíquicamente
es demasiado elevado para ser casual. Buero no intenta atraer al espectador con mujeres bonitas, de generoso escote, sino con seres extraños e inquietantes, unos seres que carecen de algo, pero poseen en cambio una especie de sexto sentido. La presencia de ciegos es, como todo el mundo acepta, determinante en su obra. Recuerden En la ardiente oscuridad y El concierto de San Ovidio. Una característica para mí muy importante es el binomio, la presencia del binomio activos especulativos, o lo que es lo mismo, hombres de acción frente a soñadores. Es lo característico de la conducta humana en su medio habitual. En el mundo existen dos tipos de personas, los que piensan y los que actúan. Y Buero lo representa de forma tan acertada que el binomio activos contemplativos permanece siempre presente desde su primera obra. Entre estas dos instancias se mueve la conducta de los hombres y de las sociedades, solo que en muchos casos morirán los soñadores. En todos al menos perderán. Ni en la obra que fue criticada por su final feliz, La señal que se espera, gana el soñador, pero es a través del soñador por quien nos habla el autor. Pero con todas las dudas del mundo, con todas las dificultades que ustedes quieran, en el soñador reside, siempre con dolor, la posibilidad de la redención. Y esa es para Buero la esperanza trágica, esperanza al fin y al cabo. La sinestesia. Sinestesia es la percepción por parte de un órgano sensitivo determinado de una sensación específica de otro sentido distinto. Por ejemplo, oír el color azul del mar. No se puede oír un color, no se puede oler un color, no se puede oler un ruido. En Buero llama la atención la frecuencia con que encontramos en las acotaciones de sus obras la riqueza expresiva de la sinestesia, como por ejemplo cuando describe una sensación visual con características auditivas en Aventura en lo gris. Dice, paredes de tonos oscuros y profundos como graves notas de órgano. O en La señal que se espera, en la que se divisa a través del ventanal el frescor de la tarde veraniega. Esta característica es precisamente, y se lo pido, perdónenme la osadía, se lo aconsejo, yo no soy nadie para eso, pero por favor, el teatro de Buero, aunque parezca un contrasentido, es un teatro para ser leído, porque solo con las acotaciones del autor es posible percibir tanta belleza como Buero deposita en sus obras. La música. La música es una preocupación constante de Buero en casi todas sus obras. Merecería, y llevo a medio terminar un trabajo, 20 o 25 folios, sobre las distintas músicas que Buero de forma concreta dice en las acotaciones de cada una de sus obras. La séptima característica es la mujer. La mujer y la relación amorosa es otra de las preocupaciones más constantes en el teatro de Buero. Relación no solo desde un plano personal, sino como compromiso social que supera el egoísmo y significa un camino posible de autenticidad y verdad. Tanto en Aventura en lo gris como en el concierto de San Ovidio, la mujer, amante del hombre de acción, llega a la entrega amorosa con el soñador, que nada material tiene que ofrecerle, pero al que está más próxima por su condición y cuyo ejemplo influye en ella. Es curioso que la mujer suele tener en los dramas de Buero un comportamiento más recto que el hombre. El profesor Mariano de Paco le preguntó el motivo. Tal vez, dijo Buero, se debe
a que con las excepciones consiguientes, hace tiempo que estoy convencido de que la mitad mejor del género humano es la femenina. La octava característica del teatro es los efectos de inmersión. Son una forma de participación psíquica que pone en práctica ya desde su primera obra escrita. Consiste en que si el protagonista está ciego, el espectador esté ciego. Si el protagonista está sordo, el espectador esté sordo. Entonces, pues hay efectos de inmersión en que los principales son en la ardiente oscuridad, en el que hay un apagón, en el que el espectador se identifica con el protagonista y, sobre todo, el más notable es la coincidencia del espectador con Goya en la sordera de éste y en la intimidad de los latidos de su corazón, que hay un momento en el que no se oye nada en la sala, como Goya, salvo los latidos de su corazón, que es lo que Goya oía. El noveno y último es la esperanza. El verdadero teatro, dice Buero, es el que saca al hombre de sus confortables casillas, el que lo pone ante su propio espejo y lo enfrenta con su imagen desnuda, el que lo convence de que solo posee su existencia y que entre cánticos e himnos no sabe si al día siguiente tendrá que golpear de cualquiera de las 1000 formas posibles a sus semejantes. Pero somos, querámoslo o no, animales esperanzados. Y uno es siempre el propósito de su teatro, que el hombre abrumado por su carga de libertad y de pecado, el hombre de carne y hueso, el hombre que lo circunda, aprenda a superar el dolor sin negar su sordidez. Así es su compromiso de esperanza. Por eso afirma, pese a las reiteradas y desanimadoras muestras de torpeza que nuestros semejantes nos brindan de continuo, la capacidad humana de sobreponerse a los más aciagos reveses y de vencerlos difícilmente puede ser negada. Esta fe última late tras las dudas y los fracasos que en la escena se muestran. Esa esperanza mueve a las plumas que describen las situaciones más desesperadas. Se escribe porque se espera, pese a toda duda. Pese a toda duda, creo y espero en el hombre, como que espero y creo en otras cosas, en la verdad, en la belleza, en la rectitud, en la libertad. Y por eso escribo de las pobres y grandes cosas del hombre. Hombre yo también, de un tiempo oscuro, sujeto a las más graves pero esperanzadoras interrogantes, dice Buero. Solo que, digo yo, lo quiera Buero o no, yo no veo la esperanza por ninguna parte. Quizás solo debamos pedir al teatro de Buero la reconfortante sensación de hacernos partícipes de las mismas carencias. Quizá en el helado yermo de nuestra existencia solo nos quede la posibilidad de arrimarnos juntos, los unos junto a los otros, para soportar juntos la ausencia de calor. He iniciado esta charla abriéndole en mi alma con mis dudas, con mi desesperanza, con mi falta de fe en el hombre. He de terminar con 2 hechos que contradicen tal convicción. Tenía a mano, y no lo he traído, un ejemplar de Platero y yo, que un médico regaló a su hija Antoñita en diciembre de 1956 como regalo adelantado de Reyes. Fue con ocasión de que un vecino le dijo a María Antonia que Dios no existía. Y la niña, con apenas 9 años, se lo contó a su padre. Ven, le contestó, que te voy a enseñar dónde está Dios.
y le dio este libro que ya tenía envuelto en papel de regalo para ella en Reyes. Cuando la niña lo abrió, él le leyó el capítulo 24, de título Darbón, en la página 47 de esta edición, que la he tenido en la mano y que la quería traer como homenaje a aquel hombre. Esta mañana, tan solo separados por 2 tazas de café apenas sorbidas, no recuerdo por qué, cuando por medio hay una taza de medio llena de café y hasta arriba de complicidad, no hacen falta motivos, me lo ha leído sin poder terminarlo. Y se le ha cerrado la garganta y se le han abierto los lagrimales. Hoy, más de 63 años después de aquel suceso. Vaya desde aquí, en inevitable paréntesis, mi reconocimiento hacia aquel hombre que abocó a su hija de forma irremediable a la secreta hermosura de las palabras. Sin él, sin ellas, aquella niña habría sido de mujer solo y nada menos una normal catedrática de instituto. Con él, con ellas, esa criatura es el ser superior, inmenso y hondo, que ya jubilada y sin compromisos pendientes, pasa las tardes recogida en la intimidad de su despacho, de espaldas al mundo, cara al misterio de la belleza escrita que palpita en las palabras. Nada hubiera sido igual sin aquel hombre. Murió como había vivido, tan ligero de equipaje que ni posibilidad tuvo de ser inmortalizado en verso. Tras más que una vida entregada a un pueblo, a su entierro fueron más gitanos que autoridades, que también. No se me ocurre mejor epílogo a la epopeya de aquel ser indefinible, como no encuentro mejor epígono de aquel que este intelectual con quien comparto los últimos días de mi vida. Un segundo hecho deslegitima aún más mi descreimiento. Fue también un mes de diciembre, estando mi hijo de 2 años asomado al pretil de la muerte, a la que finalmente esquivó. Se me presentó en la consulta del hospital una anciana para entregarme su paga extra de pobre pensionista no contributiva, textualmente, para que le comprara los Reyes a mi hijo en esos días de Navidad. Perdóneme, me dijo, ya sabe usted, por si no llega la criatura a Reyes, Dios no lo quiera. A personas como ella les debo la pizca de fe que me queda en el género humano. Y ahora me dirijo a ustedes, a cada uno de ustedes que dedican una tarde a escuchar mis quejas, a pesar de ese hijo parado y sin ilusión que permanece en casa, o de la hija divorciada cargada de hijos y de soledad, o del esposo de mirada ausente en eternas cenas sin palabras, o de la madre que les dio la vida y que ahora les habla de usted, porque ni de conocerlos es capaz. A ustedes me dirijo. Hay en España 2.700.000 voluntarios que dedican el tiempo que pueden a cuidar de forma desinteresada a viejos con Alzheimer un sábado para que un matrimonio al que ni siquiera conocen pueda salir a cenar una noche, o para que la hija pueda acercarse a la tienda a comprarse unas bragas. Ellos, ustedes, me obligan a gritar, esto es esperanza, a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestras contradicciones. Esto es esperanza. Alguien de ustedes tiene prisa por volver a casa porque ha dejado al cuidado de un vecino al anciano familiar dependiente,
o al hijo que nació marcado sin culpa por una lesión cerebral. Alguien de ustedes no puede salir a tomarse una cerveza porque tiene a su cuidado situaciones insoportables que ustedes no provocaron. Esto es esperanza. A pesar de tanta maldad, a pesar de tanto impío, a pesar de tanto gobernante, a pesar de nosotros mismos, ustedes son la esperanza. Ustedes, con su conducta diaria, anodina e invisible, con una vida que transcurre a veces sobre un decorado invernal y frío, y siguen creyendo y luchando y partiendo su pobre sueldo para dar de comer a los hijos de sus hijos. Ustedes justifican nuestra esperanza y nuestra fe en un género humano tan empeñado en presumir de su propia mezquindad. Son palabras mías, pero Buero las dijo antes. Ustedes, enfrentados a un mundo hostil, armados únicamente con sus limitaciones, su menesterosidad, su perplejidad ante un universo que los supera, con su dolor, con sus frustraciones, con sus carencias, con tantas ocasiones de vivir perdidas. Ustedes con su dignidad están destruyendo el fortín de mi desesperanza. Benditos sean. Bendito sea.